¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este programa que hacemos en colaboración con la Facultad de Química y Un Minuto, un Libro. Y bueno, vamos a seguir con nuestra serie de programas relativos a la historia de la ciencia, basados en el libro Breve Historia de la Ciencia de Patricia Farad. Y entonces vamos a ver la parte correspondiente a Mesopotamia y Grecia, sobre todo la parte de las aportaciones epistemológicas que nos dieron estas culturas, más allá de descubrimientos en específico, sino las metodologías de trabajo que se tienen que hacer pues, para poder llegar a algunas conclusiones y sobre todo ver las aportaciones en este momento presente que tenemos. Que obviamente uno puede pensar, bueno, son culturas de hace milenarias. Bueno, pues todavía en este momento las seguimos estudiando y seguimos revisando de manera muy precisa sus aportaciones y la resolución de problemas que todavía, aunque pueda parecer que ya todo se solucionó, no, pues que ahí están, sobre todo problemas matemáticos o algunos relativos a la física, a la química. Entonces, bueno, pues vamos a continuar y nos vemos aquí para poder seguir con nuestra serie. Soy Arturo Ramírez y si pueden suscribirse a nuestro canal de aquí de La Letra Suelta o aquí en la Facultad de Química, también sus comentarios, sugerencias, errores, omisiones, todo lo que ustedes vayan pensando. ¿Qué nos falta? Bueno, pues nos pueden poner aquí en los comentarios. Muchísimas gracias y vamos a ver. Ciencia o superstición. A veces no es tan fácil diferenciar la una de la otra. Cuando los astrónomos de la antigüedad observaban los cielos, veían 7 planetas circundando la Tierra. El Sol y la Luna eran los más obvios, pero descubrieron otros 5: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. El siguiente planeta, Urano, no se identificaría hasta finales del siglo XVIII. Las habilidades necesarias para buscar planetas y calcular cómo se mueven en el cielo son importantes en la ciencia moderna. Por otro lado, el objetivo de los primeros observadores de los cielos no era comprender el funcionamiento del universo, sino intentar hallar una relación entre los patrones del movimiento de las estrellas y los acontecimientos importantes en la Tierra, como hambrunas, inundaciones o la muerte de un rey. De modo que el nombre científico no parece correcto, pero ¿es razonable llamarlos magos o astrólogos? Algunos de tus dictámenes suenan tan vagos como los de los modelos horóscopos de los periódicos. Veamos estos dos ejemplos de Asiria. Si Venus sale temprano, el rey tendrá una larga vida. Si se alza tarde, el rey de nuestra tierra morirá pronto. O este otro, si la luna está rodeada por un halo y las Pléyades, una constelación de 7 estrellas visibles a simple vista, se encuentran sobre él, indica que este año las mujeres darán a luz hijos varones. Es fácil reírse de esto ahora, pero no estamos hablando de intérpretes de las hojas de té ni de místicos observando bolas de cristal. Se trata de astrónomos expertos que efectuaban detallados cálculos basados en la observación meticulosa del firmamento. Actualmente, la astrología es ridícula, pero para numerosas civilizaciones, incluida Europa occidental, hasta el siglo XVII, las personas formaban parte integral del universo, de forma que los acontecimientos singulares de los cielos se relacionaban con sucesos inusuales en la superficie de la Tierra. De igual modo que una de las metas de la ciencia es hallar modelos de relaciones, los adivinos de la antigüedad intentaban encontrar sentido a sus vidas mediante el examen del mundo que los rodea. Creían en un universo armónico, interconectado, en el que los dioses y las estrellas y los seres humanos estaban unidos y actuaban al unísono. La astronomía moderna reposa sobre los cimientos de los datos recogidos por estos expertos observadores de las estrellas que eran también astrólogos. Sus observaciones en general eran sólidas, a pesar de que sus teorías hayan sido desechadas. A muchos científicos les cuesta aceptar que sus propios conocimientos inundan sus raíces de creencias que califican de magia. Para aquellas cuya fe es el progreso, las supercherías mágicas han quedado eliminadas por el razonamiento científico. La magia y la ciencia se encuentran claramente en polos opuestos, y la sola idea de que puedan compartir un origen común roza el sacrilegio. Pero este tranquilizador punto de vista no siempre coincide con la realidad histórica. El arco iris de Isaac Newton, por ejemplo, es uno de estos espectaculares relaciones entre ciencia y magia a través del poder del 7.
Más de 2000 años después de Pitágoras, Newton fue el defensor más acérrimo de la experimentación precisa. Sin embargo, tenía una creencia tan arraigada en el universo armónico de los griegos que dividió el arco iris en 7 colores que correspondiese a la escala musical. Anteriormente, aunque había cierta disparidad de opiniones, la mayor parte de los artistas mostraban el arco iris de 4 colores. Resulta, claro está, que es imposible tomar una decisión objetiva acerca del número correcto, porque el espectro de la luz visible varía de forma continua. No existe un límite exacto entre bandas de colores diferentes, lo que muestra que la forma de pensar en el arco iris afecta la forma de verlo. En la actualidad, el experimento de Newton con prismas se celebra como la base de la óptica moderna y el número mágico 7 ha pasado a formar parte de la teoría científica del color. Pero, seamos honrados, ¿alguien puede diferenciar entre azul, añil y violeta? Como Newton se ha convertido en un paradigma de genio científico, quedaría extraño decir que ha practicado o lo que él practicaba era ciencia. Por otra parte, los científicos modernos desprecian muchas de sus actividades calificándolas de ridículas o incluso de anticientíficas, aparte de la inquietud de su número y las interpretaciones bíblicas. Newton llevó a cabo experimentos químicos estudiando minuciosamente los textos antiguos y tomando nota de sus propias reflexiones y descubrimientos. No se trata de una simple ficción. Para Newton, la alquimia era un camino esencial hacia el conocimiento y el perfeccionamiento personal, e incorporó sus resultados a sus teorías astronómicas. El ejemplo de Newton ilustra la dificultad de situar con precisión el cimiento de la ciencia, porque la ciencia, no tiene La ciencia no tiene un principio definido, y los historiadores, como el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas, deben elegir su propio punto inicial, pero ninguno parece ser ideal. Una de las posibilidades es decidirse por 1687, cuando Newton publicó su gran obra sobre mecánica y gravedad, pero eso significaría dejar fuera nombres tan célebres como Galileo Galilei, William Hervey o Johannes Kepler. La opción de fecha más habitual es 1543, cuando Copérnico sugirió que el Sol y no la Tierra ocupan el centro de nuestro sistema planetario. Sin embargo, se puede plantear diversas objeciones a esta opción, en particular que excluye a los griegos, cuya idea ejercieron una extraordinaria influencia hasta haber entrado nuestro siglo XVIII. Entonces, empezar por Grecia sería otra posibilidad. Se dice que Tales de Mileto, que vivió en la costa de Turquía hace unos 2500 años, fue el primer verdadero científico. Fue un experto geómetra y fue capaz de predecir satisfactoriamente un eclipse. Pero si lo elegimos, dejaríamos fuera a todos esos importantes predecesores como los egipcios o los babilónicos. Otro ejemplo de los problemas es la supervivencia del saber. Por ejemplo, varias de las antiguas civilizaciones de Latinoamérica poseían un conocimiento sofisticado de las estrellas, pero no se transmitió a las generaciones posteriores. Para trazar una historia de la ciencia continua desde el pasado hasta el presente, la búsqueda del origen debe centrarse en el norte de África y en el Mediterráneo oriental. Hace aproximadamente 5000 años, cerca de un milenio antes de que el monumento de Stonehenge se convirtiera en el centro de culto, los faraones egipcios ordenaban la construcción de otras proezas de la ingeniería igualmente impresionantes, las pirámides. Estos antiguos egipcios solían orientar sus pirámides hacia el sol, aunque igual que los constructores de Stonehenge, no tenían un interés especial en efectuar observaciones precisas del firmamento. Para ellos, lo que realmente importaba era comprender el comportamiento del Nilo, que era esencial para la irrigación de las cosechas. Fue en su calendario, el año se medía por las fases de la luna o el peso del sol, el paso del sol, pero estaba dividido en 3 estaciones según la pauta de inundaciones del Nilo. Este programa da comienzo con una época similar, pero más al este, en Mesopotamia, en que en aquella época era una fértil región situada entre dos ríos que es lo que es actualmente Irak. Los babilonios transmitieron a sus sucesores un legado indeleble para la cultura científica moderna, y digo indeleble en un sentido literal. En lugar de escribir sobre un frágil papiro, los babilonios utilizaban tablillas de arcilla, tan duraderas que en la actualidad aún sobreviven millares de ellas. Así, aunque los babilonios fueron anteriores a los filósofos de Grecia, la cantidad de pruebas materiales de los escritos de aquellos es muy superior. El pensamiento babilónico acerca del universo sigue afectándonos en una gran medida en la actualidad. Desarrollaron técnicas matemáticas complejas, elaboraron registros de las estrellas y efectuaron predicciones.
Los observadores posteriores pudieron heredar el conocimiento de los babilonios acerca del cielo, que constituye la base de la ciencia astronómica y también la estructura de la vida cotidiana en la actualidad. Gracias a los babilónicos, las semanas tienen 7 días, que se corresponde con el intervalo entre las fases de la luna. Los minutos tienen 60 segundos y las horas 60 minutos. Puede que este antiguo método de registrar el paso del tiempo no sea el más adecuado, pero está firmemente consolidado. Durante la Revolución Francesa se introdujo un sistema más racional de días de 10 horas y semanas de 10 días, pero pronto cayó en desuso. Los calendarios eurocéntricos poseen otra notable característica irracional. Los años dan comienzo con el nacimiento de Cristo, a pesar de que la historia de la humanidad se extiende mucho más allá de ese convencional año cero. Imaginemos un viaje hacia atrás en el tiempo, atravesando esa división artificial hasta una época simétrica a la nuestra, en el siglo XXI a.C. Ese es el punto en el que se inicia este programa. Se trata de una elección personal, está claro, pero es el único tipo de elección posible, porque a pesar de lo que dijese el rey de Alicia, la ciencia no tiene un principio definido. Hace unos cuantos milenios, en la cuenca mesopotámica, tuvo lugar un cambio de poder. Un lugar de pequeñas ciudades-estado independientes, emergió un nuevo reino centrado en Babilonia, una ciudad situada al margen del río Éufrates, algo más de 100 kilómetros al sur del actual Bagdad. Los babilonios heredaron una invención especialmente valiosa, la escritura cuneiforme, que ya llevaba un uso durante unos 2000 años. La madera y la piedra eran bienes escasos, de modo que se fabricaban tablillas de arcilla, el material habitual en la construcción, para almacenar información mediante el mercado de caracteres en forma de cuña, con un punzón o estilo. Estos textos antiguos representan los orígenes de la matemática moderna. La deducción de información detallada a partir de tablillas de arcilla es una tarea extremadamente ardua. Los historiadores deben enfrentarse no solo al trabajo de dosificar un idioma que les es ajeno, escrito de caracteres arcanos, sino que deben desenterrar y reconstruir trazos de tablillas dañadas a partir de montones de escombros. Aunque se han descubierto cientos de miles de tablillas, muchas más siguen enterradas o se han perdido para siempre. Así que este trabajo es similar al de reconstruir una gran biblioteca a partir de unas cuantas páginas rasgadas. La situación empeoró a causa de los arqueólogos europeos que saqueaban las ruinas en busca de trofeos, no de información, arrancados del suelo de Mesopotamia, que los había conservado durante miles de años. Sus hallazgos se enviaron a distantes museos para ser exhibidos en vitrinas. Por suerte, algunas de las tablillas acabaron almacenadas en sótanos y envueltas en papeles de periódico cuyas fechas han ayudado a establecer los yacimientos de lo que procede. Para los europeos, los orígenes de Babilonia estaban envueltos en un aura de leyenda. Hasta hace 300 años, la propia ubicación de la ciudad era poco clara, e incluso parece que los famosos jardines colgantes nunca existieron, aunque es posible que hubiesen otros menores, más hacia el norte. Las excavaciones sistemáticas no se iniciaron hasta mediados del siglo XIX. En aquella época, Babilonia aún estaba cubierta por un manto mitológico, hasta el punto que el compositor Giuseppe Verdi la utilizó como ubicación simbólica de Nabucco, su ópera política en la que atacaba el dominio austriaco de su Italia natal. Estrenada en Milán en 1842, Nabucco relata la dramática historia de un novel rey, Nabucodonosor, que se convierte al judaísmo cuando los reprimidos israelitas derrocan a la tiranía de Babilonia. Aunque Verdi y sus contemporáneos no sabían casi nada acerca de la realidad de Babilonia, la legendaria ciudad evocaba un misterioso telón de fondo para su moderna alegría acerca del dominio extranjero sobre Italia. Gradualmente, a medida que los arqueólogos acababan con parte de la mística a base de descifrar pruebas concretas, se hicieron evidentes los logros científicos de esta antigua civilización. Los equipos de diversos países competían por la recuperación de valiosos objetos que enviaban a sus países en grandes cantidades para satisfacer la demanda de ávidos coleccionistas privados o para mostrarlos en museos. Uno de los envíos acabó en el fondo del Tigris. Los expertos en escritura cuneiforme recogían, interpretaban y clasificaban innumerables tablillas que contenían información acerca de pesos, superficies y posiciones de estrellas.
Alrededor de 1950, aunque estos descifradores seguían acumulando material, parece que ya no podían ir más allá de copiar más tabletas de multiplicaciones o debatir sobre la mejor forma de traducirlas en ecuaciones algebraicas modernas. Poco a poco, los babilonios pasaron de registrar los eventos de los cielos a predecir cuándo iban a suceder, ya que durante muchos años una limitada dinastía de familiares de eruditos acumularon inmensa cantidad de datos. En concreto, fueron alrededor de 300.000 observaciones entre los siglos 8 a.C. y el siglo I después de Cristo, el periodo de recopilación de datos más prolongado de la historia. Examinando esta información, los astrónomos de Babilonia averiguaron los ciclos de repetición, lo que les permitió predecir las posiciones futuras del Sol, la Luna y los planetas. Algunos de estos análisis eran realmente sofisticados. Por ejemplo, el recopilar tablillas de datos, los matemáticos tenían en cuenta las distintas velocidades del Sol durante su viaje anual por los cielos y compensaban la variación de los movimientos de los planetas. Algunas de las características de esta astronomía arcaica pueden parecer muy extrañas. En primer lugar, a diferencia de los astrónomos modernos, los babilonios no utilizaban sus cálculos para hacer mapas de las órbitas de los planetas, sino para averiguar de qué forma afectaban los cielos al individuo. La motivación de sus investigaciones era política, encaminada a la predicción de los acontecimientos importantes, como la invasión de Babilonia por parte de Alejandro Magno. Otro ejemplo, la opción de los babilonios acerca de dónde acababa la tierra y empieza el cielo era distinta de la actual. Para ellos, la atmósfera formaba parte de las estrellas, no del globo. Las nubes, que actualmente se consideran fenómenos meteorológicos, solían meterse en el mismo saco que los eclipses, los planetas y los meteoros. De ahí el nombre de la moderna ciencia del tiempo atmosférico. Esta clasificación de los fenómenos naturales fue legada a los griegos y formó parte importante del pensamiento europeo hasta finales del siglo XVII. En la Europa del siglo XVII, la antigua Grecia seguía siendo el país de los héroes. Muchos eruditos consideraban al mundo clásico como la cima de la civilización y pensaban que no era posible superar sus logros. Los filósofos griegos ya habían elaborado las únicas dos visiones posibles de la materia que aquella época, antes que la física cuántica les complicase todo. La materia debería ser o bien continua o bien construida por partículas independientes separadas por espacios. Por supuesto, existían numerosas variaciones posibles sobre ambos temas, pero ninguna de ellas era totalmente satisfactoria. Esto provocó un enfrentamiento entre ambos bandos, dotado cada uno de ellos de un campeón clásico principal. En uno de los bandos se alineaban los seguidores de Aristóteles, que creían en la continuidad y que enseñaban que todo lo que existía en la Tierra era una mezcla de cuatro elementos básicos. Estos aristotélicos tardíos, que pronto serían derrotados, perpetuaban creencias académicas que habían sido dominantes en Europa durante siglos. Sus oponentes, jóvenes advenedizos como Isaac Newton, no tenían reparo alguno en arremeter contra estos enfoques tradicionales. Sostenían que la teoría estaba constituida de átomos discretos, la materia, perdón, y adoptaron como figura simbólica a Epicuro, uno de los mayores críticos de Aristóteles. Aristóteles y Epicuro llegaron a simbolizar dos puntos de vista especialmente opuestos acerca de la composición del universo. Los primeros griegos apostaban por la continuidad e imaginaban un universo formado por unas cuantas materias primas esenciales, que cambiaban y se combinaban entre sí para formar las distintas sustancias, igual que las semillas se convertían en árboles. También se oxidaba el hierro, el agua se solidifica para convertirse en hielo, y las personas nos podrimos y nos convertimos en polvo. En este tipo de cosmos atestado, la luz y el calor pueden concebirse como vibraciones en una especie de jalea atmosférica invisible o como fluidos extremadamente sutiles que fluyen como líquidos sin masa. Como señalaban sus críticos, no es fácil interpretar estos conceptos tan abstractos en el mundo real. Para los atomistas, en cambio, las unidades básicas son partículas minúsculas e indivisibles. Esas partículas rebotan en el espacio vacío en casi todas las versiones sin sufrir cambios, chocando para combinarse en distintos modos y formar así diferentes materiales. Los corpúsculos de hierro y el agua se combinan para formar orín de hierro.
Las partículas de agua se apretujan entre sí para formar hielo y la luz se parece a una corriente de proyectiles. Aristóteles abogaba por la continuidad, tanto en el reino físico como en los seres vivos. Su fe en la escalera de la vida, en sus infinitesimales escalones entre seres similares, se ajustaban a sus convicciones de que el espacio vacío no existía en ningún lugar. Una de sus frases más conocidas era: la naturaleza aborrece el vacío. Aunque los sistemas atómicos ya habían sido apartados por algunos filósofos griegos anteriores a él, Aristóteles los rechazaba y de forma deliberada regresaba a modelos desarrollados por los hipocráticos. Su modelo puede parecer críptico, pero fue el que dominó el pensamiento musulmán y cristiano durante siglos. Por otro lado, Epicuro es un antiteólogo especialmente célebre que disentía de Aristóteles en casi todos los aspectos esenciales, aunque sí compartían la imprecisión sobre la relación entre las visiones teóricas y la realidad visible y tangible. Epicuro, que llegó a Atenas 15 años después de la muerte de Aristóteles, fundó una escuela de pensamiento completamente distinta, que prosperó alrededor de 300 a.C. La seguridad que ofrecía el diseño y la estabilidad aristotélica no iban con él. Para Epicuro, el azar es la llave del cosmos. Su razonamiento es que nuestro universo es solo uno de muchos y que este ha surgido de las colisiones aleatorias de átomos que recorrían un colosal vacío y ocasionalmente se desviaban y chocaban entre sí. Estos átomos indivisibles se combinaban de diversos modos para formar trozos de materia con características distintas, como el color o el calor. Igual que otros filósofos griegos, Epicuro trató de eclipsar a sus predecesores negando su relevancia. Las ideas de Epicuro se basan en las de Demócrito, que había vivido un siglo antes y al que ahora se conoce como el padre del atomismo. Apenas ha llegado a nuestros días nada de lo que escribió Demócrito, de forma que debemos deducir sus pensamientos sobre los átomos a partir de interpretaciones posteriores. Karl Marx eligió este desafío para su tesis doctoral, puesto que los comentaristas griegos estaban influenciados por sus propias prioridades. Sus informantes no eran de modo alguno imparciales. Entre ellos se hallaban críticos sesgados como Aristóteles y sus sucesores que, como Epicuro, querían dejar clara su originalidad. Sin embargo, algunos fragmentos sí han sobrevivido. Estas son palabras del propio Demócrito. Por convención hay color, hay lo dulce y hay lo amargo, pero en realidad solo hay átomos y espacio. Demócrito quería decir aquí que el universo está constituido por un número infinito de pequeñas partículas indivisibles que se mueven constantemente a través de un espacio vacío igualmente infinito. Cuando los átomos de Demócrito colisionan, algunos de ellos rebotan, mientras que otros se unen entre sí para formar compuestos. Estos átomos nunca cambian, aunque tienen formas, tamaños y propiedades distintas. Por ejemplo, los átomos delgados y angulosos producen un sabor ácido, mientras que los redondos producen el sabor dulce. ¡Eureka! Exclamó Arquímedes mientras trataba de su bañera y salía corriendo, aún empapado, por las calles para anunciar que había resuelto el problema de la cantidad de oro de la corona del rey. Un relato inverosímil, pero que se ha convertido en un clásico en la inspiración del genio científico. Arquímedes es también célebre por sus inventos, algunos de los cuales de un éxito sospechoso, como el espejo gigante con el que supuestamente prendió fuego a los barcos romanos, o el tornillo que quizá o quizá no podría haber inventado para elevar agua de un nivel a otro. Entonces, ¿se ha convertido Arquímedes en un héroe mitológico de la ciencia o de la tecnología? ¿Y cuál de ellas es más importante? ¿Ocupa el primer lugar la teoría en el laboratorio o el invento en la fábrica? Una forma de apreciar las relaciones entre la ciencia y la tecnología es fijarse en las palabras. Cuando en el siglo XVIII se estaba redactando el primer diccionario de la lengua inglesa, su compilador, Samuel Johnson, declaraba que su principal motivación era embalsamar este idioma y protegerlo de la corrupción y la desintegración. Igual que los actuales puristas europeos se lamentan de la americanización, Johnson intentó, sin conseguirlo, petrificar el idioma inglés y conservarlo para siempre en la forma de clase alta. Finalmente, otra vez de forma similar a los modelos modernos conversionistas del idioma, Johnson no tuvo más remedio que reconocer que el cambio no es necesariamente malo. En la época en que dio por concluido su diccionario, Johnson había reconocido que los nuevos inventos y las nuevas actividades exigen palabras nuevas para describirlos.
En la práctica, el vocabulario importado e inventado es menos confuso que las palabras antiguas que tienen el mismo aspecto durante siglos y modifican gradualmente su significado. Uno de los más tramposos de estos resbaladizos términos es ciencia. Aunque sus raíces se hallan en la cultura clásica, la palabra latina ciencia, que significa conocimiento, ni Johnson ni desde luego los romanos podían haber utilizado la palabra ciencia en ningún sentido similar al moderno. Incluso la más reciente tecnología presenta problemas. Acuñada en el siglo XIX, su origen de la palabra griega techner, que se refiere al conocimiento obtenido a través del trabajo práctico. Pero la palabra tecne se originó mucho antes de la existencia de la industria pesada, de modo que la realidad se refería a la pericia manual, no a la eficacia mecánica. En consecuencia, el concepto tecnología suele estar mucho más próximo a las artes de lo que está en la actualidad. Ambas palabras, ciencia y tecnología, han absorbido diversas distinciones sociales, aparte de las disciplinares. Ciencia solía significar algo más próximo a los conocimientos aprendidos que los eruditos obtienen de los libros en la época de Johnson. En la época de Johnson era razonable hablar de la ciencia del lenguaje o de la ciencia de la ética. Es decir, el conocimiento científico estaba limitado a las personas, sobre todo hombres, ricas y en formación. Su condescendiente actitud hacia los trabajadores manuales se extendió hasta la era victoriana, en la que los científicos miraban por encima del hombro a los ingenieros que trabajaban con las manos y ganaban dinero con sus inventos. De forma similar, los privilegiados filósofos griegos daban un sentido peyorativo a la palabra tecne, al asociar la destreza manual con la necesidad de ganarse la vida. Escultores y artistas y artesanos recibían un pago por sus habilidades físicas y no disfrutaban del estatus que habían adquirido mucho tiempo más tarde en la Europa del Renacimiento. A lo largo del tiempo han aparecido diversas estrategias para asegurarse una reputación póstuma favorable. Una de las tácticas más fiables es tener una muerte espectacular. A Sócrates, que no dejó escrito, se le recuerda por haber bebido la cicuta, mientras que Hipatía de Alejandría se convirtió en un símbolo del feminismo no por su trabajo en matemáticas, sino porque, se supone, fue descuartizada por la Tormabulta, aunque no está muy claro qué Tormabulta fue esa ni por qué. Arquímedes se ganó su lugar en la posteridad tras morir como un filósofo romántico, tan obsesionado, se supone, en acabar sus diagramas geométricos en la arena de un soldado furioso, mientras que un soldado furioso le atravesó con su espalda. Según la leyenda aceptada, Arquímedes había planificado cómo debía ser su tumba. Quería que lo recordase como un inspirador matemático, no como un pragmático inventor. Así que pidió que su lápida no apareciese ni un tornillo ni una catapulta, sino una esfera inscrita con un cilindro, junto a las fórmulas matemáticas en las que se comparaban sus volúmenes. Aunque ni los científicos ni los tecnólogos existían aún, las bases para las distintas jerarquías entre ambos ya se habían establecido.